que Zhukov dijo que parara, ¿ya? Habla de que algo raro pasó en Poznan y Alta Silesia, sí, y después dice, le echa toda la culpa a Zhukov la extrema precaución que tuvo. Las bajas soviéticas sí fueron grandes en la toma de Alta Silesia, fueron muy grandes, y nunca queda aclarado bien en qué batalla, ¿ya? Pero más allá, esas son las informaciones oficiales. Eso ocurrió. Las explicaciones que se les den ya ahí necesitan más investigación, porque yo con la investigación que tengo y las fuentes que tengo te hablan de lo que te estoy contando ahora. Más allá de eso no sé, ¿ya? Pudiese ser que la bomba sucia o arma química rara se haya tirado en la zona, ¿ya? Vale, pues bueno. O pudiese que no, ¿ya? También pudiese que no. Claro, si quieres ir con las preguntas que tiene. Sí, perfecto, porque además creo que son bastante interesantes. Enneagrama pregunta de nuevo, por ejemplo, que si hay un paralelo evidente del inicio de la guerra con lo que últimamente está pasando con las tropas que se mueven hoy de la OTAN, y si esto es un anuncio de un nuevo conflicto al respecto. Yo creo que en lo personal, pese que hay algún parecido, ¿ya? No puedo negarlo, pese a lo oficialista que soy, no puedo negar que la situación geopolítica me recuerda bastante al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. La situación de Estados Unidos muy parecida a la del Imperio Británico al comienzo de 1900. Pese a eso, ¿ya? Pese al surgimiento de potencias emergentes y todo esto, dudo que haya una confrontación a gran nivel, ¿ya? Pronto, o sea, yo me refiero a los próximos 5 años. De ahí ya a extenderme a 20 años, creo que hay ciertos objetivos geopolíticos que van a entrar en problemas, ¿ya? Entre China y Estados Unidos. ¿Cuándo? No sé. Creo que eso va a dar para una nueva Guerra Fría. ¿Ya? La existencia del poder nuclear tan abrumador que existe hoy en día hace muy difícil que ocurran una guerra como en esa época. De hecho, nos vendría mal a todos. De hecho, si tú me preguntas a mí, yo por lo que postulo es porque los ejércitos se desarmen. No le encuentro sentido que en el mundo moderno tengamos tantas armas. En algún momento esas armas van a ser ocupadas por un loco, y la devastación que nos vamos a gastar va a ser enorme. Así que deberíamos proponer que se dejaran de armar tanto nuclearmente y que las hipótesis de conflicto sean reducidas. De hecho, yo creo que estamos llegando a un punto de alerta, ya donde los ciudadanos tenemos que estar alerta debido al enorme gasto militar. Vean esto. El gran problema que le muestran a todos nosotros en la televisión nos habla del terrorismo internacional, ¿ya? De los problemas en Medio Oriente. Todo eso tiene que ver con cómo dividieron el gran imperio otomano, los británicos y franceses, las potencias coloniales, durante el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Y todo ese gran conflicto que está armado ahí no tiene ninguna lógica en el sentido de dónde va orientado el gasto militar de los países de la OTAN. El gasto militar de los países de la OTAN está en aviones, en portaaviones, en nuevos tanques, nuevos helicópteros, nuevos misiles nucleares, y principalmente cerca de un 40% del gasto está en un sistema antimisiles que no va a funcionar nunca, porque es más caro el sistema antimisiles que fabricar un misil nuclear. Y todo eso está enfocado no contra el terrorismo. Para pelear contra el terrorismo tienes que gastar en informaciones, en seguridad, en policía, en mejorar las condiciones de vida del Medio Oriente. Tiene que ver con otras cosas, ¿ya? Con acercarse al mundo islámico. Pero se está gastando dinero en otra cosa. Se están gastando dinero en armas estratégicas. ¿Para qué? Eso es China. Vean el discurso de Trump. China, 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 China. Te habla de China 500.000 veces.
hacia allá van enfocados, hacia allá va enfocada la política de la OTAN, hacia China. Tarde o temprano eso va a decantar en algo, no sé en qué, pero en algo. Y además, ahora que has dicho lo de las armas nucleares, que precisamente creo que Trump ha dicho que lo que necesita Estados Unidos es invertir más en bombas atómicas, porque así van a ser más respetados. Siendo Obama el que más ha invertido en la historia en armas atómicas, ojo. Sí. Generó todo, Estados Unidos tenía armas atómicas y generó armas atómicas tácticas, ya en pequeñas bombas que se pueden ocupar inclusive en un misil de un avión pequeño, de un F-16 o de un F-22 o de un F-35, y que tiene una fuerza de creo que 50 kilotones, más o menos 4 bombas de Hiroshima. Son armas tácticas, no armas estratégicas. Las armas estratégicas tienen una fuerza de 4 megatones y van montados misiles intercontinentales con cabezas múltiples, con 8 a 10 cabezas cada misil, ¿ya? Y también se ha gastado un montón de plata en eso. Entonces, tú dices, ya, oye, ya Rusia, ya China están modernizando su sistema de misiles nucleares. ¿Para qué? Eso es carísimo, eso es carísimo. Y más encima están gastando un montón del presupuesto militar en un sistema antimisiles que es de eficacia al menos dudosa, ¿ya? Yo dudo que un misil antimisil pueda servirte para el terrorismo algún día. Nunca, de hecho, nunca. Yo creo que si te va a servir, va a ser contra China, pero te va a poder botar un misil nuclear, no los 1000 que te puede lanzar China o los 5000 que te puede lanzar Rusia. No te lo va a botar. No te va a botar un bombardeo nuclear estratégico coordinado que va con bombas de neutrones, con pulso electromagnético, botar satélites del cielo, que puede tener contemplaciones si se hizo, pero tener más cinética en el espacio es mucho más barato que construir una bomba atómica, y puede lanzar un proyectil del espacio a cualquier sector de la Tierra y con núcleos de tungsteno deja un descalabro en una ciudad sin todo el gasto y el coste ecológico que tendría un misil termonuclear con altísimas cuotas de radiación. Pues... Así que, como te digo, yo creo que ese tema es fundamental y yo creo que sí nos acercamos a una época de riesgo, ¿ya? No ahora, sino en unos años más. Y deberíamos ponerle coto a nuestros países. No es posible que España gaste tanto dinero en la OTAN mientras tiene una crisis económica, ¿ya? En mi mismo país gasta un montón de dinero en armas cuando pudiese ser gastada en salud y educación, ¿ya? Gastamos el doble que todos nuestros vecinos en Chile. El doble. Y no tiene sentido. Cuando mejores políticas económicas, integración con nuestros vecinos puede generar 3 veces más recursos que gasto. Es solamente una política de apertura. Vamos con una pregunta, ¿no? Por volver a la Segunda Guerra Mundial, que bueno, a lo mejor se puede enlazar con todo esto. Sí. Cuando finalmente cae Alemania, ¿por qué consideras tú, no? Imagino que puede ir relacionado, ¿no?, al nuevo poder atómico que se está descubriendo, ¿no? Pero ¿por qué consideras tú que no se produjo ese combate entre la Unión Soviética y el bando occidental, ¿no? Y si se hubiera producido, ¿cómo crees tú que se hubiera desarrollado? ¿Quién hubiera ganado? En fuerzas militares, ya no existiendo el tema de la bomba atómica en el momento en que se acabó Alemania, de hecho era un alto secreto, aunque hoy en día sabemos que Stalin estaba absolutamente informado, tenía espías hasta dentro del programa nuclear norteamericano. Punto aparte, servicio de contrainteligencia soviético excelente. Ya, pese a todo eso, creo que las fuerzas aliadas no son lo suficientemente grandes ni potentes para enfrentarse a la Unión Soviética, ni siquiera si hubiesen terminado la guerra armados de nuevo a la Wehrmacht y atacados junto con la Wehrmacht a la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene ya ese momento un nivel de equipamiento enorme, le pudo haber costado miles de tropas a los aliados,
aliados que no tenían ninguna intención en seguir teniendo bajas. De hecho, al final de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña ya no puede reemplazar sus bajas, ¿ya? Va con lo último que le queda en tropa, con una economía absolutamente despedazada. Lo mismo le pasa a Francia. El único que está en condiciones es Estados Unidos, al cual no le interesa, ¿ya? No está dentro de su objetivo geopolítico. Rusia, por otra parte, creo que está bastante amedrentada por el tema nuclear estadounidense y sabe que necesita años para producir su propio programa nuclear para ponerse en paridad, así que lo va a tratar con cuidado. Por otra parte, Rusia tiene un desgaste interno gigantesco. La guerra ha destruido su economía. Los rusos lo supieron maquillar, pero Rusia pasa 10 o 15 años antes de poder estar a plena forma nuevamente. La guerra le trae costos económicos a la Unión Soviética enormes, y de hecho hasta el día de hoy siguen pagando el préstamo y arriendo que le hicieron los gringos. Hasta el día de hoy. Sin irme del tema, ¿los soldados cobraban? O sea, ¿los soldados alemanes cobraban en la segunda? Pero sí, ¿hasta qué año? ¿Hasta el final? ¿Hasta el final cobraron? Sí, hasta el final cobraron. Sí, cobraron. Hasta el final. La moneda alemana estaba manipulada, así que, por ejemplo, una moneda del Reich en Francia valía como 3 veces lo que valía en otros lugares, así que el soldado alemán generalmente cuando estaba fuera de Alemania vivía muy bien, ¿ya? Estaba muy bien pagado, y cuando vivía en Alemania estaba pagado regularmente, así que la Wehrmacht estaba bien pagada. El soldado norteamericano estaba aún mejor pagado, ¿ya? Y más encima tenía provisiones de más, ¿ya? Así podía, por ejemplo, le daban como 3 cajetillas de cigarros diarias, ¿ya? Así que inclusive fumadores como yo, que se fuman una cajetilla de cigarros diaria, podría tomar sus otras 2 cajetillas y negociar en una Europa que no tiene cigarros. Tenían alcohol para sus días libres, a libre disposición. Tenían un buen sueldo, tenían alimentos que no se habían visto en 20 años en Alemania o en Francia, así que el soldado norteamericano podía negociar a través del troque muy muy bien. Era el que más dinero llevaba encima, ya, el soldado norteamericano. Una pregunta con respecto a los soldados norteamericanos, o sea, bueno, lo primero, ¿cuántas bajas consideras tú que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial? Con el frente, o sea, entre Pacífico y Europa. A ver, los norteamericanos en sí tantos muertos y heridos no tuvieron hartos prisioneros, pero creo que entre muertos y heridos tuvieron cerca de 300.000 bajas. Pero si suman los prisioneros, cuando suman los prisioneros, tiene bastante más, ¿ya? Es que tienes que considerar varias cosas. ¿Cuántos soldados estaban en Filipinas al principio de la guerra norteamericana? Eran 40.000 hombres, no eran muchos, eran súper pocos. Tú ves al principio de la guerra, las unidades desplegadas norteamericanas son bastante pocas. En el Pacífico, los enfrentamientos son a nivel de división. Son divisiones de marines que van tomándose islas. Nunca interviene más de un cuerpo. Son batallas al nivel de cuerpo de ejército, no más de 40.000, 50.000 hombres. Son batallas muy pequeñas. La única batalla en buenas proporciones que tienen es la de Filipinas, donde ellos la libran completo. En Normandía ellos tienen buena cantidad de bajas. En Francia, de hecho, ellos tienen más bajas, ¿ya? Pero aún así tienes unos cuantos ejércitos, en realidad no tienen más de 2 millones de hombres en Europa, y de ahí tienes cerca de 200.000 bajas por herida y cerca de 200.000 más por prisionero. Es lo razonable ante las tropas que pusiste en el frente y las unidades que enfrentaste. Tienes que pensar que el ejército norteamericano no enfrentó más del 10% de la Wehrmacht. Realmente muy pocas unidades. Se puede decir que eso fue casi un escenario bélico de entretención. Donde estaba la Real Segunda Guerra Mundial estaba en el frente oriental,
donde cerca del 80% de la Wehrmacht se enfrentaba al completo a 12 millones a 14 millones en algún momento de soldados del Ejército Rojo, ¿ya? Tenía en el mejor momento de la Wehrmacht 6 millones de soldados alemanes en Rusia, y eso fue en junio del 43, donde más soldados del ejército alemán estuvieron en Rusia, fue en esa época, debido a la movilización completa que se hizo en el año 43, debido al esfuerzo de guerra total. Voy con dos preguntas. A ver, por un lado, me gustaría que analizáramos un poco, ¿no? A qué se debió que el ejército norteamericano, el ejército inglés y todos sus aliados que invadieron Normandía, que se estaban enfrentando a los restos de la Wehrmacht, o no lo sé, no pudieron avanzar o sea que fue un fracaso. ¿Por qué no consiguieron avanzar si se están enfrentando a una parte minúscula del ejército alemán? Y luego, por otro lado, con respecto a las bajas del ejército alemán, se dice que, bueno, sí, fue derrotado, ¿no? A partir del 43, ya retrocedía en todos los frentes, pero que dicen que realmente cuando el ejército alemán tuvo su mayor número de bajas fue en el último año de la guerra, o sea que antes, no sé dónde lo vi, Sí. pero que vi que el ejército alemán tuvo el mismo número de bajas el último año de la guerra que durante todo el conflicto. Es que en bajas considera a los prisioneros, y al final de la guerra se rinden todos, ¿ya? Claro. Entonces considera eso. Tienes que pensar también que las batallas de aniquilación al final de la guerra en el frente oriental fueron monstruosas, ¿ya? Los soviéticos te hacen bolsas por todos lados. Tienes que pensar que la misma batalla de Berlín encierra un ejército al completo alemán, no en Berlín, sino afuera, en los altos de Silov. Encierra al 9º ejército completo. Y en Praga, obviamente, encierra al 4º ejército Panzer, al 2º ejército, al completo. Entonces, tienes que pensar cuántas veces encerraron a ejércitos alemanes. Un montón los soviéticos. En Ucrania encerraron al 1er ejército Panzer, encerraron al 6º ejército reconstituido también en Ucrania, encerraron al 4º ejército Panzer por lo menos en 2 ocasiones. Las batallas de aniquilación en el frente oriental fueron muchas. De hecho, casi toda la Wehrmacht que partió la guerra en el frente oriental ya no existía para el final de la guerra. Eran tropas que se habían eliminado. Lo mismo pasaba en el ejército rojo. El ejército rojo al final de la guerra ya no es el que empezó. ¿Cuántos soldados del ejército rojo habrán quedado de los que partieron hasta que terminaron? Prácticamente ninguno. Precisamente Ya el número de bajas es enorme. Precisamente el otro día hablé con un alemán y con un finlandés, así en un foro, ¿no? En un chat, que bueno, que no sé qué estaban comentando, y yo les pregunté si tenían familiares que habían luchado en la guerra mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y los dos me dijeron que sí, y que sus dos abuelos, ¿no? O sea, un abuelo de parte del alemán y el otro de parte del finlandés, los dos murieron precisamente en el frente ruso. Era bastante. El índice de baja alemán en el frente rojo no tiene nada que ver con el frente occidental. Ahí tienen los diarios de Halder. Creo que en algún momento lo voy a tocar. El número de bajas diarias del frente, de soldados de frente, no estoy hablando de tropas de retaguardia. En el frente occidental era de cerca del 0,3%. En cambio, en el frente oriental era del 2 al 4%, bajas diarias. ¿De cada división? ¿Te refieres? Sí, sí. Vale. Sí. Vale, pero de tropas de combate, ¿ya? No me estoy refiriendo a las tropas de retaguardia, ni a las tropas de suministro, ni a los estados mayores. Me estoy refiriendo a la unidad de frente, ¿ya? Vamos con la primera pregunta que he hecho antes. Y más que ha preguntado uno por el chat también, que bueno, que qué te parece la película de Salvar a Soldado Ryan y que cuánto de verdad hay en esa película, ¿no? Comenta un poco cómo fue posible que una fracción del ejército alemán minúscula consiguiera retener tantísimo tiempo a los aliados occidentales. Ya. A ver, las películas que muestran Omaha son una mentira. Ya, lo primero. Y el que me quiera decir lo contrario, Zhukov en su memoria narra su conversación con Eisenhower, así que la fuente es el mismo Eisenhower.
cuando te muestran esa mortandad de tropas, ya en un sector muy limitado del frente. Tienes que pensar que la cámara va por una playa mostrándote 200 metros de playa, cuando Omaha tiene cerca de 5 o 6 kilómetros de playa. En toda la playa hay 10.000 bajas, de los cuales son 2.000 muertos. Pero te ponen los 2.000 muertos en 200 metros de playa. Eso no puede ser, ¿ya? Te están mintiendo, desde partida, te están mintiendo. Que los hechos sean parecidos, sí, pero es una película. Lo mismo pasó en el día D, en una película de los años 60. Te muestra una cantidad de muertes impresionante, cuando en Playa Omaha hubieron 10.000 bajas y de ellas solamente 2.000 fueron muertos. ¿Quiénes estaban en la Playa Omaha? En la Playa Omaha no hay más de 400 alemanes, en toda la playa, ya defendiendo la playa. Lo único que pasó ahí, que no le ocurrió en las otras playas, fue que había que el regimiento alemán tenía experiencia en batalla, había sido bien formado, ya tenía cierto conocimiento bélico, y que el bombardeo inicial a las playas fue macho, así que las tropas sobrevivieron y ni siquiera se vieron afectadas por el bombardeo. El bombardeo inicial que daba comienzo a Overlord cayó en el mar, en Omaha, totalmente en el mar, así que las posiciones de defensa alemanas no fueron tocadas. Es fundamental cuando va a desarrollar un desembarco limpiar las playas antes con tu artillería, y no la limpiaron. De hecho, dejaron las posiciones alemanas intactas y 5 o 6 nidos de ametralladoras generaron un montón de bajas. Pero ya después de desembarcando tanques y con las malas comunicaciones que habían en el ejército alemán, no pudieron reforzar la cabeza de playa, por lo cual los alemanes tuvieron que retirarse. Los planes del ejército alemán, que detuvieron a un número enorme de soldados aliados durante casi 2 meses en las playas de Normandía, como te dije en tu video, fue apegarse al enemigo, abrazarse a él, una táctica que la ocupaban muchos generales muy diferentes. Fue una táctica muy parecida a la que ocupó Zhukov en Stalingrado, impidiendo que su enemigo pudiese darle golpes fuertes y evitando su poder aéreo, manteniendo tus líneas de frente muy cercano a él. Y los alemanes, Rommel ahí y sus generales dieron una demostración pero maestra de lo que es ocupar un terreno geográficamente útil, no el más útil de la guerra. Estamos hablando de setos, ¿ya? Estamos hablando de divisiones de terreno vegetal, ¿ya? Que se ocupó como muralla y para ocultar fuerzas. No estamos hablando de que esto sea un risco como los Altos de Seelow, no estamos hablando de que esto sea un río como el Dnieper, ni como el Volga. No, esto es una plataforma natural menor. Y una plataforma natural menor logró que un ejército absolutamente moderno, absolutamente motorizado, con una capacidad aérea que nunca se había visto en la historia y con un poder de fuego increíble, se quedara detenido y ese poder de fuego no le sirviera de nada. Que para mí no tiene justificación. Y luego, vale, rompen Normandía, se cargan un montón de alemanes en el cerco de Falaise, pero vale, pero ya está. Ni siquiera se cargan un montón de alemanes en el cerco de Falaise. O sea, de hecho Falaise no terminó siendo un cerco. Los aliados fueron tan inútiles que impidieron que la bolsa se cerrara. Así que dejaron escapar a gran cantidad de las divisiones alemanas, ¿ya? Esa mortandad que te muestran en Falaise, fíjate, ¿qué es? Caballos. No perdieron material. Sí, perdieron material, perdieron hombres, ya perdieron cerca de 40.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros en Falaise. Pero lo que más perdieron fueron caballos, tropas de suministro, ¿ya? Los suministros alemanes se movían por caballos. Los alemanes perdieron cerca de 60.000 caballos en la bolsa de Falaise. Velo en cualquier cosa que hable de la Segunda Guerra Mundial, va a ver, en Falaise hay un hedor enorme, todos te dicen de eso, pero la mayoría es por caballos. Que la desaprovecharon, ¿no? Lo que tú me vienes a decir es que podrían haber hecho muchísimo más daño muchísimo más daño. De hecho, o sea, que son unos inútiles los aliados. Principalmente Montgomery es el responsable de esa zona del frente. Patton estaba avanzando por toda Francia. Patton es competente, no es genial, es un general competente. Claro, ¿ya? pero ¿contra quién lucha Patton?
pero hace lo que tiene que hacer. Claro, claro, ¿Ya? claro. O sea, dime algo, cuando Guderian conseguía libertad de movimiento, o sea, poder ocupar cualquier carretera para lo que se le ocurra, ¿qué hacía Guderian? Exactamente lo mismo, ocupar todas las carreteras posibles para lo que se le ocurra y extenderse lo más posible para que el enemigo no sepa por dónde lo va a golpear. ¿Qué hace Patton? Exactamente lo mismo, de manual, ¿ya? Patton se había leído a Guderian de manual, ¿ya? Y hace lo mismo que hace Guderian. Nada más que eso. Guderian era un buen general alemán, ¿ya? Uno muy bueno. Patton era un general bueno, con sus limitaciones, no agrandado al nivel que lo han agrandado históricamente, no era el genio militar de la Segunda Guerra Mundial para nada, un pelota en ámbito estratégico, pero hizo lo que tenía que hacer. En cambio, teniéndolo todo, absolutamente todo para hacer de todo, Montgomery no hace nada, ¿ya? Inclusive impide tener una derrota. Él es el que le niega, él junto a Bradley le niegan a Patton la posibilidad de cerrar Falaise. Y la bolsa no se cierra, ¿ya? Cuando estratégicamente tú sabes que lo primero que tienes que hacer es cerrar la bolsa. Si tienes un saliente y tienes posibilidades de cerrarlo por los costados, lo cierras, porque así impides que tu enemigo pueda retirarse. Lo dejas sin suministro y puedes llevarlo a una batalla de aniquilación. Desde canas hacia adelante, así son las batallas de aniquilación. No dejas que tu enemigo escape. ¿Qué hace Montgomery? Deja que su enemigo escape. Es una idiotez. Una idiotez. ¿Ya? Va contra todo lo que se ha escrito en la guerra. Contra todo. Es que yo lo veo que son un fracaso tras otro. El problema es que, bueno, los alemanes estaban en dos frentes y no podían mandar prácticamente tropas. Y al final, O sea, pues bueno, retrocedían, si tú me preguntas si Alemania hubiese tenido que pelear solamente contra los aliados, gana. Uf, pero de calle. Pero si hubiese tenido que pelear solamente contra los rusos, no lo sé. La profundidad estratégica de la Unión Soviética es demasiado grande. La falta de caminos era un mal endémico. Las lluvias otoñales y el de hielo primaveral le hacía un montón de daño al ejército alemán que no le hacía al ejército rojo. El ejército alemán jamás se prepara bien para el invierno. Pero mira, hablando del frente occidental, o sea, Normandía, vale, fue un fracaso. El cerco de Falaise lo desaprovecharon. La operación Market Garden fue un fracaso. Luego llegan a la línea Sifrido y ahí un fracaso porque están ahí aguantando los alemanes en un paso, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero... Y tú te sabes la última derrota de Montgomery, el último desembarco aéreo de la guerra, cuando lo intenta hacer de nuevo para cruzar el Rin. ¿Cómo salió? Fracaso. No. Terrible. De hecho se oculta harto porque se pierde la 88 y la nueva división aerotransportada gringa. Se había hecho otra más y se pierde. Algo se narra por ahí dentro de Hermanos en Batalla, pero los gringos han ocultado esa maniobra militar y los ingleses igual a lo largo de su historia. Una derrota impresionante. Cruzando el Rin. Después funciona, ¿ya? Después funciona, pero en el momento es una derrota terrible, ¿ya? Después funciona a base de número, ¿ya? A base de número, tener un ejército motorizado, de que los alemanes ya no tienen suministro, ya no tienen petróleo para mover tropas, ya no tienen ni siquiera balas para darle a sus soldados. Después de eso tú ganas. Fácil, ¿ya? Pero si las maniobras que puedes hacer y que haces te resultan mal, si tú me preguntas qué maniobra de los aliados es atractiva, para mí, cuando los alemanes están atacando en contragolpe de las Ardenas, cuando dejan a la 101 aerotransportada para que se embolse a sí misma en... se me olvidó el nombre de esa pequeña ciudad belga que está en la Ardenas. Bastogne. Para que se embolse en Bastogne y defiendan Bastogne, yo creo que fue lo mejor hecho, tanto estratégicamente, porque impidió el avance alemán. Cuando fue el primer ataque por las Ardenas para atacar Francia en el año 40, lo primero que hacen los alemanes es tomar Bastogne. Así que los aliados ya lo sabían, no iban a cometer un error dos veces. De hecho, sí, cometieron muchos errores dos veces, pero esa vez no, ¿ya? Esa vez no fue el caso de cometer el mismo error dos veces. Y fortificaron Bastogne con una muy buena división. La 101 aerotransportada en una muy buena división y resistió bien.
Lo que hizo Patton para liberarla un poco circense, pero no tenía mayores objetivos. Tampoco